terminen los preparativos técnicos, pues empezamos. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos gracias por asistir a esta asamblea abierta que decidimos convocar porque, bueno, como todos sabéis, en las últimas semanas, tanto en España como en otros países europeos, la movilización de agricultores y de ganaderos, es decir, lo que es el sector primario, la movilización del campo o del rural, que dicen algunos un poco más cursi seguramente, es un elemento que ha estado en primera página y que han sido unas movilizaciones importantes, sostenidas y que en este momento siguen estando marcando la actualidad y el debate político tanto en España de alguna manera como en Europa. Decidimos, por tanto, que era interesante realizar este encuentro y realizarlo además pues con una persona, con un compañero como Toni Valero, que es coordinador, como sabéis, de la Federación de Izquierda Unida en Andalucía, que por lo demás es una federación con un peso muy importante en el sector primario, en el campo, en la agroindustria, todo ese territorio lo es, tiene una importancia fundamental en la economía andaluza, el sector primario, pero que además, a más, como dicen, es el portavoz en el grupo parlamentario del Congreso de Sumar en los temas estos de agricultura. Así que queríamos sobre todo abordarlo porque la cantidad de noticias han venido trufadas, sabéis, dándole seguramente más importancia de la que tiene a los intentos desde la extrema derecha de rentabilizar esa movilización de cara a las próximas elecciones europeas y por otra parte de cara a la propia confusión que ha habido en las reivindicaciones planteadas, las distintas reivindicaciones planteadas, incluso la representación misma de los agricultores cuestionada por algunos sectores o por algunas de las movilizaciones. De todo ello, que lo vemos en los medios y demás, pues seguramente que salgamos hoy de aquí bastante más ilustrados y conocedores del asunto. Y esperemos que con un criterio político, que es al fin y al cabo el criterio político, el análisis que desde Izquierda Unida hacemos de este tema. Pues cuando quieras. Pues gracias, Carlos. Bueno, lo primero, agradeceros la invitación. Lo digo con total sinceridad porque para mí es un gusto y es un placer entrar en debate político con una asamblea de Izquierda Unida, con un núcleo del partido. Es a lo que me dedico. Lo del Congreso es una cosa reciente, más coyuntural, pero al final para lo que estamos es para tener este tipo de debate y que efectivamente después del debate tengamos la capacidad de interpretar lo que está ocurriendo ahí fuera e intervenir. Así que yo recojo las palabras de Carlos, vamos a intentar interpretar e intervenir políticamente en lo que está ocurriendo, más allá de que nos llevemos una serie de nociones de qué es lo que está ocurriendo en la crisis del sector primario, cuáles son las causas. En eso evidentemente pues yo quiero aportar algo al debate, me imagino que son cuestiones en las cuales ya habéis reflexionado y ya conocéis, pero yo las aporto. Y después, evidentemente, que entremos en el debate en los términos que queráis sobre el conflicto que se está dando en el campo y lo que se está extendiendo también al debate público en torno a más cuestiones que no son solo las que tienen que ver con el campo. Lo ha dicho Carlos también, la importancia del sector primario es estratégica para el país. Es decir, lo que ocurre en el sector primario, en particular en el sector agrario, tiene unas repercusiones que van más allá del perímetro de la propia industria, del propio sector económico. Lo que ocurre en la agricultura tiene que ver también con si tenemos un mundo rural vivo, población arraigada al territorio y por lo tanto evitamos ese vaciamiento del medio rural con lo que eso supone para las grandes ciudades que son las receptoras de esa población y los problemas añadidos que eso trae. Pero tiene también otro problema añadido, que lo hemos visto, ha quedado muy evidenciado durante la pandemia. Nosotros tenemos la manía de comer todos los días, 3 veces al día, por lo menos en el primer mundo. Y esos alimentos, depende de dónde y cómo se produzcan, están condicionando no ya solo nuestra salud, sino también incluso la propia viabilidad del medio natural del cual comemos. Los cambios y transformaciones que se están dando, por tanto, en la actividad agraria, en la actividad agroganadera, condicionan si tenemos o no mundo rural, población arraigada al territorio, si tenemos una alimentación que dependa de lo que nosotros producimos, en unas condiciones de calidad que deben ser óptimas también de salud, e incluso también
por una cuestión estratégica que podríamos decir casi de seguridad, que no tengamos que depender de terceros para algo que hacemos todos los días 3 veces, como es comer. Hay cuestiones de las cuales podríamos prescindir si se cortan las cadenas de suministro, pero hay de otras cosas que si se cortan las cadenas de suministro tenemos un problema como país. Afortunadamente nuestro país es un país exportador en alimentos y probablemente es de los que está en mejores condiciones en el contexto europeo para garantizar su soberanía alimentaria, que después diré qué quiere decir esto de la soberanía alimentaria. Pero sí quiero empezar diciendo que lo que está pasando en el campo tiene unas repercusiones estructurales mayores que lo que ocurre en otros sectores económicos cuando entran en crisis. Primera idea que tenemos que tener clara. El sistema agroalimentario mundial está hoy controlado por las grandes corporaciones. Es importante tener claro esto, porque cuando nos acerquemos al sector agrario nos vamos a dar cuenta que hay muchos intereses contrapuestos. No todos defienden lo mismo. Y no hay un único modelo agrario. Hay varios modelos de explotación agraria. Y hay unos que están siendo beneficiados y hay otros que están siendo perjudicados. Por eso, el batiburrillo que vemos en las calles con los tractores tiene tantos mensajes confusos y nosotros podemos empatizar con la movilización, pero nos podemos encontrar extrañados ante según qué reivindicaciones, porque hay intereses contrapuestos, pero esos intereses contrapuestos parten de un marco de relaciones de poder y esas están determinadas porque las grandes corporaciones dominan el sistema agroalimentario mundial, desde la producción hasta la distribución, pasando por la transformación. Toda la cadena de valor está hoy controlada por grandes corporaciones. No es nuevo, empezó hace siglos. En el siglo XVII los holandeses y los británicos, aprovechando su expansión por el mundo, empezaron a controlar las materias primas, en particular las alimentarias, las especias, el azúcar, el té, y dieron un paso más. Finales del siglo XIX y principios del XX, aquí me detengo muy poco, pero quiero que entendáis esta idea en su raíz histórica. El modelo que hoy tenemos emerge con fuerza con la industrialización, de ahí que podamos decir que lo que hoy se ha impuesto es el modelo agroindustrial, pero no viene de la nada. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empiezan estas empresas, estas corporaciones a fusionarse. Y seguro que, haciendo un poco de memoria, recordamos ese proceso histórico en el cual Estados Unidos se está industrializando, Europa se está industrializando, surgen grandes corporaciones y empiezan a controlar el mercado. Es decir, imponen precios, eliminan unas a otras y se aglutinan en grandes oligopolios. Estos oligopolios son un problema para la propia seguridad de los países. Estados Unidos se preocupa y empiezan a hacer leyes antimonopolio. Pero es en estos años, a principios del siglo XX, cuando surgen las grandes corporaciones que llegan hasta nuestros días. Monsanto, BASF y otras grandes corporaciones que ahora nos suenan por las movilizaciones, emergen ahí. Cuando la industrialización, con un comercio internacional plenamente desarrollado, empiezan a hacerse en una situación de oligopolio con el control y la producción y distribución de alimentos. En esas circunstancias. Ahora, con una realidad en la cual hay gobiernos, en Estados Unidos lo hacen, que dicen vamos a legislar contra estos monopolios. No es lo que está pasando ahora. Pero en aquel momento legislaron contra los monopolios. A pesar de ello, el modelo agroindustrial, podemos decir que ahí tira millas y llega hasta nuestros días. Llegamos a época reciente, y esto lo hemos teorizado en Izquierda Unida en el partido, largo y tendido, para ver las mutaciones en el modelo productivo en otros sectores. Década de los 80. ¿Qué es lo que se impone en la década de los 80? El neoliberalismo. ¿Qué supone el neoliberalismo para el sistema agroalimentario? Más desregulación y menos control a los oligopolios. Por tanto, en los años 80, en los cuales hay importantes avances tecnológicos, y eso también hay que tenerlo en cuenta, y ahora voy a decir por qué, en esos años 80 se vuelve a dar una nueva oleada de fusiones de corporaciones, por las leyes en este caso desregulatorias, y por la apertura de tratados de libre comercio, ahora entrar en los tratados de libre comercio, que hace que este sistema, que desde la Segunda Guerra Mundial hasta los 80 había sido un sistema con, podemos decir,
unos avances tecnológicos inconmensurables. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, no tiene cómo alimentar a la gente, por lo tanto se promociona que en los países europeos haya agricultura, se promociona y se incentiva la tecnificación del campo. Se hace con una serie de controles y regulaciones. Estamos hablando que después de la Segunda Guerra Mundial hay una correlación de fuerzas en las cuales, es cierto, el Estado interviene. Interviene en cuanto, cómo se produce y cómo se vende y dónde se come. Pues bien, aquí llegamos a los 80 y eso empieza a cambiar. Cambia en todos los sectores económicos, también en el campo. Por lo tanto, se empieza a desregular y vemos cómo empieza a aumentar de nuevo el poder de mercado de los oligopolios. Y el poder de mercado de los oligopolios empieza a darse no solo, os he traído aquí algún gráfico para que veáis la situación, empieza a darse no solo en la producción, sino en la distribución y en la tecnología que se aplica. Pensemos. Hacen falta grandes inversiones para poder producir al nivel que se produce desde los 80. Por lo tanto, solo las grandes empresas tienen fuentes de crédito suficiente para invertir en tecnología y producir lo que se necesita. Eso significa que se acaban haciendo con la capacidad de suministrar insumos al resto de productores, pequeños y medianos productores. Estas empresas, que son capaces de suministrar los insumos, tienen detrás también fondos de inversión que se meten en los otros eslabones de la cadena. Por lo tanto, el mismo que produce los insumos va a entrar también en la distribución de los productos. Entra en la distribución y entra en la venta. Es decir, la concentración ya deja de ser no solo horizontal, sino que pasa a ser vertical. Grandes empresas con fondos de inversión detrás son capaces de entrar en la producción de insumos, en la distribución, en la venta y en la transformación. Controlan la cadena de arriba abajo y de izquierda a derecha, es decir, empresas que se dedican a lo mismo o empresas que se dedican a distintos eslabones de la cadena con el mismo fondo de inversión detrás. Llegamos a una situación que hoy día las semillas, el 58% del mercado de semillas lo controlan solo 6 grandes empresas. En los agroquímicos, que tanto se está hablando ahora de que si se pueden echar o no, glifosato y demás, pues bueno, eso mueve 12.000 millones de euros anuales. El 78% de la producción la controlan otras 6 empresas. Si vamos a los fertilizantes, 10 empresas controlan el 38%. Si vamos a la maquinaria, el 50% del mercado, también otras 6 empresas. Si vamos a los farmacéuticos para animales, el 72% del mercado, otras 6 empresas. Si vamos a las comercializadoras, solamente 4, prácticamente el 90% del mercado. Las comercializadoras. Yo sé que en Andalucía, por ejemplo, 6 distribuidoras se están quedando con más de la mitad del mercado de la distribución de alimentos a los supermercados. Si vamos al procesamiento de alimentos y bebidas, 10 empresas el 34%, y si vamos a los supermercados, apenas 10 empresas controlan el 11%. Es decir, que desde los años 80, el proceso de concentración de corporaciones en todos los eslabones de la cadena, gracias a las políticas neoliberales, se acrecienta. Yo empiezo por aquí porque, a mi juicio, la clave de bóveda está en cómo el neoliberalismo ha transformado nuestro sector agroalimentario. Y el problema que tenemos va más allá de determinadas consignas que estamos escuchando contra la Agenda 2030 o lo que fuere. Y es un problema de fondo, de cómo el neoliberalismo ha acabado con un modelo agrícola, familiar, profesional, ligado al territorio, por otro modelo agroindustrial con fondos de inversión detrás. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión cada vez han ido entrando más en este sector. Fondos de inversión que hay en España, que no están saliendo en las manifestaciones, pero yo creo que deberíamos empezar a ponerle nombres y apellidos. Nosotros no hemos quedado todavía con la idea de los grandes terratenientes con los nombres que tienen los apellidos con muchos guiones. Esos son hoy intermediarios. La oligarquía patrimonial de nuestro país, ligada a la tierra y a otros sectores de la economía, pero me quedo en la tierra, hoy por hoy no es una oligarquía patrimonial en su mayoría, es una oligarquía intermediaria, que su propiedad la ha adquirido un fondo de inversión y ellos se quedan con parte de los activos, parte de los beneficios, pero ya no son propietarios de esas explotaciones. Eso está pasando en muchos sectores, también en el campo. Por lo tanto, ¿qué fondos de inversión tenemos hoy en España? Bueno, BlackRock, que se ha quedado con más del 50% de las viviendas, también ha entrado en la agricultura. Tenemos, contra Tony, como he hecho yo aquí la fotocopia. Estoy yo bueno. Bueno, antes de entrar en los fondos de inversión que tenemos en España, sí es importante que os diga por qué son rentables hoy las tierras para los fondos de inversión, por qué lo han puesto en el punto de mira, y traía 2 cifras. En el 2022,
invirtieron 1.000 millones de euros en España. En el 2023 se calcula que cerca de 2.000 millones de euros. Se duplicó en un solo año la entrada de fondos de inversión en comprar fincas rústicas. ¿Por qué compran fincas rústicas? Básicamente 3 razones. La primera es evidente, porque producen un bien imprescindible. Claro, yo puedo invertir en producir, yo qué sé, ahora van a inventar las gafas estas para ver realidad virtual, pero ojo, cuidado, lo mismo lo invento y a la gente no le gusta y me las tengo que comer todas. Pero si yo invierto en producir patatas, yo sé que la gente va a comer patatas. Es una inversión segura, porque la gente come todos los días, es la manía que tenemos. En segundo lugar, porque es un bien limitado. Si tenemos una crisis climática que hace que cada vez haya más desertificación, significa que cada vez hay menos tierras fértiles, significa que quien tiene tierra vale más. Vamos, no hace falta ser un lince ni un economista para saber que si lo que tú tienes dentro de 10 años va a haber menos gente que lo tiene, lo que tú tengas va a valer más. La oferta va a ser menor, su precio aumentará. Por lo tanto, muchos están invirtiendo ni siquiera para producir, sino sabiendo que aquí va a faltar. Y en tercer lugar, y es una de las cosas más perversas, porque reciben ayudas. Entonces es un negocio redondo. Para quien tiene, para quien puede invertir. El pequeño propietario, el jornalero que no tiene para poder comprar tierra, ese no tiene ese dilema. Ese lo que está es a la expectativa de que no le quiten la tierra que tiene o de poder trabajar en la tierra de otro. Ese es el problema de los pequeños y medianos y de los jornaleros. Por lo tanto, se considera que la tierra es hoy un valor refugio. Es decir, que en contextos de inestabilidad geopolítica, donde pueden cambiar los precios en determinados sectores de determinados productos, donde puede haber problemas en las cadenas de suministro, donde puede haber una guerra que te desarticule tal mercado, aquí seguro que no vas a perder, que si inviertes en la tierra. No te preocupes, que aquí se puede caer todo, pero que si tú inviertes en tierra ganas. Y efectivamente, las rentabilidades van del 5 al 10% y no bajan. Por lo tanto, los fondos de inversión tienen un aliciente estupendo para seguir metiendo dinero en la tierra. ¿Por qué también? Porque tal y como funciona ahora mismo el modelo agroindustrial, para que sea rentable, tiene que haber una economía de escala. ¿Y quién puede poner en marcha una economía de escala? ¿Quién tiene detrás fondos para invertir en tecnología y para aguantar el tirón? Pongo un ejemplo. En Andalucía se están cortando olivos centenarios. El otro día me lo decía un taxista aquí en Madrid. Por lo que sea el hombre, pues baja a Andalucía a veces. Y le llamaba la atención los arbolitos pequeñitos que él veía por allí. Digo, mira, esos arbolitos pequeñitos son olivos, pero todavía no tienen la oliva, pero son olivos. Y yo estoy viendo mucho, digo, pues los estás viendo donde había olivos, algunos de ellos centenarios. Se cortan los olivos centenarios, se ponen cultivos hiperintensivos de olivar. Cultivos que durante 3 años no van a dar ni 1 litro de aceite. Pueden aguantar, porque le meten una tecnología de riego fundamentalmente, con unos fertilizantes, etcétera, etcétera, que cuestan mucho dinero, pero pueden aguantar 3 años sin ganar un duro. En los siguientes 10 años se van a forrar, van a producir mucho, a bajo precio, una economía de escala bien planificada. A partir de los 12, 13, 14 años esos olivos ya no producen, la tierra está absolutamente esquilmada, no les importa, ya se lo han llevado crudo. El problema de los fondos de inversión y de las economías de escala no es solo que han arruinado a todos los demás, es que cuando se van, allí ya no hay quien plante ni mala hierba. Han esquilmado el acuífero y han agotado la tierra. Por eso, los fondos de inversión están entrando y también desarrollando las economías de escala de la agroindustria. Es un puñetero, en fin, es una mala plaga lo que tenemos con los fondos de inversión. ¿Cuáles están en España? Ahora sí tengo aquí algunos apuntados. Uno, digo por saber quiénes están detrás. Atitlán, Billy, tú te tienes que acordar de esto. Ah, no, tú te acordarás de Beca Finance. En Beca Finance está detrás Miguel Arias Cañete, quien fue ministro y después se fue a Europa. Atitlán, del yerno de Juan Roig. Estos están en cítricos, aguacates, almendros, olivos, en España, Portugal y Marruecos. Hablando de aguacates, fijaos cómo funcionan. En la provincia de Málaga hay una de las zonas que más aguacate produce del mundo, en la Sarquía. Últimamente ha salido en medios de comunicación. Básicamente, la lotería que les ha tocado es que cuando se producen aguacates allí, no hay ningún otro sitio en el planeta que pueda producir aguacates porque se dan en el hemisferio sur y las condiciones climáticas no son a la misma vez que aquí para poder producirlo, por lo tanto no tienen competencia. En una zona de viñedo, almendro y olivar tradicional de toda la vida, de repente en los últimos 15-20 años se han cortado todas esas plantas y se han puesto aguacates.
El pantano que está muerto en España es el pantano de la Viñuela. Está en la Sarquía. Pues, aparte de que se ha esquilmado la tierra y se ha agotado el pantano, ahora ya no tienen para poner aguacates. ¿Sabéis lo que está haciendo esta empresa distribuidora, que ya es una multinacional? Pues está yendo a Portugal a plantar aguacates. Para esa empresa no es ningún problema. El otro día leí una entrevista al CEO de esa empresa y en su cuenta de beneficios ya tenían amortizada la Sarquía, pero en la Sarquía se quedan no sé cuántos municipios con gente de brazos cruzados, donde ahora ya no pueden volver a lo que tenían ni pueden seguir en lo que estaban. Así funciona, como en otros sectores. Azora es otro fondo de inversión, Miura Partners, Portobello, Proa Capital, HSBC, el banco británico, que tiene almendros en Extremadura, Solum Partners, Fiera Capital, Freeman Capital, SLM Partners, CVC Capital, los de Deolio, y me paro en esto y con esto termino con los fondos de inversión. ¿Conocéis el aceite Carbonell? Deolio es probablemente la empresa de aceite con más cuota de mercado del mundo, que está, por cierto, en Córdoba, Allí tienen una factoría. Controlan el aceite que se vende en Italia con la marca Bertolli. Lo compran 2 fondos de inversión. El otro día me vi con los compañeros del sindicato que están en Deolio y me decían que están muy preocupados porque estos CEOs han decidido, sin decirlo, devaluar el precio para venderlo, fragmentarlo y que se cierre la fábrica. Así de sencillo. ¿Qué pasa? Que si estuviesen haciendo tuercas, pues a lo mejor hay un problema menor. Pues lo arreglamos con prejubilaciones y que se dediquen a otra cosa en ese pueblo. Pero cuando tú te estás dedicando a hacer aceite, ya es diferente. Si esta empresa y este fondo de inversión hace lo que tiene previsto, tenemos varias comarcas en Córdoba que se quedan así después de estar produciendo aceituna desde tiempo de los romanos. Y lo digo así, desde tiempo de los romanos que hay olivos en Córdoba. Pues estos CEOs de este fondo de inversión han decidido llevárselo crudo, porque cada uno se llevará millones de euros si le sale bien la operación, troceando la empresa y vendiéndola. ¿Y por qué troceándola? Pues muy sencillo, otro gran fondo que se lo puede llevar, en este caso es una cooperativa con un fondo detrás, que es la de Decop, dice yo me quedo con una parte, pero la otra no porque no me interesa, porque allí tengo yo otra marca, por lo tanto esta la cierro. ¿Cuál van a cerrar? La que está en Córdoba. Pongo esto como ejemplo porque quien controla la propiedad de la explotación determina los intereses estratégicos de la explotación y el impacto, evidentemente, más allá de esa actividad económica. Y los fondos se están haciendo con el campo en nuestro país como se han hecho en otros países. Por tanto, ¿cuáles son las causas? Y voy terminando para entrar en debate. Lo primero, unas políticas comerciales liberalizadoras en un mercado con un alto componente especulativo. Es decir, se han puesto unas reglas del juego en cuanto al comercio internacional en las cuales quien ha ganado y quien sigue ganando es la agroindustria. Y quien sigue perdiendo y va desapareciendo es la agricultura social y profesional. Eso de que el libre comercio es bueno o malo, habría que decir, depende para quién. Después hablamos sobre el libre comercio. Porque claro, yo he escuchado el otro día a los de Vox criticar el libre comercio, digo, pues, aparte de que estáis votando a favor, es que a los que estáis defendiendo se están beneficiando del libre comercio. Es que a veces criticamos los tomates que nos llegan de Marruecos, pero son empresarios españoles los que nos están exportando desde Marruecos. Claro, es que aquí hay que diseccionar bien el libre comercio para quién le va bien y a quién le va mal. Una agroindustria que, beneficiándose de ese libre comercio, es capaz de hacerse con todos los eslabones de la cadena, lo que decía al principio, y ya controlan las tierras, ya controlan los pesticidas, ya controlan los fertilizantes y ya controlan las semillas. Por lo tanto, el libre comercio genera unas relaciones de poder en la cadena de producción en las cuales surgen oligopolios que al final controlan a los propios productores. Y ahí el problema del campo que hoy se da es esa desigualdad en el reparto del valor añadido en la cadena productiva. Es decir, que de la producción, la transformación y la distribución, a estos es a los que más se les exprime. ¿Y por qué se les exprime más? Pues porque estas otras dos eslabones de la cadena, gracias al libre comercio, han podido crecer, le han entrado a los fondos y estos no tienen capacidad de negociación. Es así, o sea, es como cuando uno va al banco a negociar su hipoteca. Pues ya está, si usted no quiere mi hipoteca, váyase, que tengo otro para que venga aquí a firmar otra hipoteca. Pues los que el otro día tiraban los limones en el Valle de Guadalhorce en Málaga, que no los recogían, porque les pagaban a 20 céntimos el kilo, y eso pasó hace casas 4 semanas, era porque estaban entrando por el puerto de Málaga de Sudáfrica limones que eran más baratos todavía. Ya está, es así de sencillo. Por lo tanto,
de esas reglas liberalizadoras se genera una concentración que permite imponerse a los productores. Luego, el segundo problema es el reparto desigual del valor añadido en la cadena productiva, en la cadena alimentaria. El valor que se produce desde que sale la oliva hasta que tú al final te compras el aceite, ese valor acaba concentrándose fundamentalmente en la distribución, y me lo decía el otro día Carlos Martín, que es el compañero que es economista de Comisiones Obreras, que está en el grupo parlamentario, que se ha puesto a investigar y dice: Toni, lo que yo estoy viendo es que las distribuidoras que más crudo se lo están llevando no son las de los supermercados, que sí se están llevando crudo, son las de los insumos. Los que se están llevando más beneficios son los que están vendiendo fertilizantes, los que están vendiendo vacas a la granja, los que están vendiendo a los propios productores aquello que les permite producir. Más incluso que cuando a veces decimos el Mercadona, que también se lo lleva. Pero digo para que sepáis que las distribuidoras no son solo las que llevan los alimentos al supermercado, son también las que dan bienes y servicios, en este caso bienes, a los productores. Y el problema, por tanto, que lo he dicho antes, y no me detengo ahí, son los fondos de inversión y, por tanto, la especulación. ¿Qué está pasando con eso que decimos de la uberización? ¿Qué es eso de la uberización del campo? Seguro que más de uno y más de una ya esto nos suena. Esto lo puso en boga hace unos años la COAG, fundamentalmente, y tiene que ver con, básicamente, concentración de tierras y expulsión de la propiedad de esas tierras de los pequeños y medianos propietarios. Un pequeño propietario o un mediano propietario que, con una baja rentabilidad, acaba vendiendo sus tierras a un fondo o una gran corporación que le pone a trabajar las tierras que antes eran suyas, haciéndolo en unas condiciones de economía de escala también, y por eso ellos se quejan tanto de la burocratización y digitalización, unas condiciones que son acordes a los nuevos avances tecnológicos. Por lo tanto, es un proceso similar en parte a lo que ha pasado con el tema del taxi. Yo me reuní con los taxistas mucho antes de reunirme con agricultores, y cuando me lo contaban, digo, coño, esto es igual que lo que está pasando a los del campo. Tú tienes una licencia de taxi, te ponen al lado una competencia desleal, pierdes tu licencia y te acabas poniendo a trabajar en un coche Uber, haciendo lo que hacías por mucho menos y sin ser propietario ya de la licencia, que es una licencia VTC que tiene una multinacional que paga sus impuestos en un paraíso fiscal. Pues ahora tenemos a muchos campesinos, muchos pequeños propietarios que pierden su tierra porque ya no les es rentable, se la venden a un fondo y acaban trabajando para esa corporación, para ese fondo. Uberización del campo. Eso tiene un problema añadido y es el relevo generacional. Si hablamos con los agricultores y con los ganaderos nos van a decir, nuestro problema también es el relevo generacional. Y es verdad, en 10 años se calcula que en torno a un 60%, que se dice pronto, se van a jubilar. Yo no sé si hay unas tasas similares en alguna otra actividad en nuestro país, en donde tú sepas que se va a jubilar 6 de cada 10. No hay 6 de cada 10 maestros que se vayan a jubilar en 10 años, no hay 6 de cada 10 bomberos, no hay 6 de cada 10 fontaneros, pero hay 6 de cada 10 agricultores y ganaderos. Y claro, y hay jóvenes que sí quieren incorporarse a la actividad agraria y ganadera, los hay, a pesar del estereotipo que tenemos. Pero ¿cuál es el problema de ese joven cuando se quiere incorporar a la actividad? Que cuando quiere acceder a la tierra, como se está especulando sobre ella, pues no puede. Por lo tanto, el problema de los fondos de inversión y de la especulación no es solo para los que hoy se dedican a la actividad, es para el propio relevo generacional que se le está cerrando la puerta, porque ya no pueden acceder a la tierra para poder trabajarla. Por tanto, concentración de la tierra y relevo generacional van de la mano, son incompatibles. Termino. Lo que hay, por tanto, no es una crisis de la agricultura. España es una potencia exportadora. Si somos una potencia exportadora, muy en crisis no debemos estar. Las cuentas de beneficio de las grandes corporaciones han aumentado en los últimos años. Muy en crisis no deben estar. Lo que hay es una crisis del modelo de agricultura social y profesional ligada a la tierra. Eso es lo que está en crisis. Y eso es lo que nosotros tenemos que diseccionar muy bien, para encontrar nuestros aliados, encontrar los adversarios y que nuestros aliados interpreten bien cuáles son sus verdaderos adversarios. Porque ¿qué es lo que está diciendo la ultraderecha? A lo que se ha sumado la derecha. Claro, ellos no van a señalar a la agroindustria, ellos no van a señalar a los fondos, porque sus familias son los antiguos grandes terratenientes que ahora se lo llevan crudo como rentistas, habiendo dado sus tierras a estos fondos de inversión, o aquellos que están recibiendo hasta el 80% de las ayudas de la PAC, que se dice pronto.
Estas empresas a las que yo hacía mención antes, en España, se llevan el 80% de las ayudas de la PAC. Claro. ¿A quién van a señalar entonces? Pues vamos a señalar a los rojos y a los verdes. Claro. La culpa la tienen las políticas verdes. ¿Por qué? Pues porque las políticas verdes lo que nos dicen es hay que regular y hay que controlar. Y yo no quiero ni que regulen ni que controlen. Quien se lo está llevando más crudo, gracias a que se puede meter más pesticidas, son no solo los que fabrican pesticidas y comercializan pesticidas, es la agroindustria, que no tiene ningún problema en usar los pesticidas, porque va a producir mucho más. Ahora, los pequeños y medianos propietarios tienen un problema con los pesticidas, no solo para su salud, también porque esa tierra dejará de producir. A la gran empresa le da igual, porque pasa como en las arquías, cuando deje de producir me voy a otro sitio, me da igual. Pero el pequeño y mediano productor se queda sin tierra para el futuro. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace esta gente? Nos pone el foco en las políticas verdes, nos pone el foco en la cuestión de la burocracia y los famosos tecnócratas de Bruselas para ello, y desorienta el foco de la contradicción fundamental que se da en el campo, entre la agroindustria y la agricultura social y profesional. Y por eso nosotros a lo que tenemos que ir es a cuestionar las relaciones de poder en la cadena de producción. Cuestionar las relaciones de poder. Eso es lo que ellos no hacen. Y termino diferenciando una cosa para que cuando la escuchéis no nos la cuelen. Planas no para de hablar de seguridad alimentaria. Y nosotros no podemos decir que no a la seguridad alimentaria. ¿Cómo no vamos a tener ganas de cuando abramos la nevera, vayamos al supermercado, que haya leche y haya cereales para el desayuno de nuestros hijos? Pues claro que sí. La seguridad alimentaria es garantizar que hay alimentos saludables y asequibles para toda la población. Y nadie puede estar en contra de eso. El problema de la seguridad alimentaria es que no cuestiona las relaciones de poder que se dan para que ese alimento haya llegado al supermercado y llegue después a tu despensa. Por eso nosotros no hablamos de seguridad alimentaria, salvo en algunas condiciones. Hablamos de soberanía alimentaria, porque eso sí incide en las relaciones de poder que se dan cuando se ha producido ese alimento. Hablamos de soberanía alimentaria porque decimos que decidimos lo que llega a nuestra mesa por encima de los intereses de la agroindustria. Por lo tanto, no es que queramos que haya en nuestra mesa comida en el supermercado, es que queremos que eso se haya producido en unas condiciones determinadas, se haya distribuido en unas condiciones determinadas. Y ahí es donde no nos ponemos de acuerdo. Entre los que, como el caso de Planas, nos dice la cosa va bien porque hay seguridad alimentaria, hay alimentos para todo el mundo y estamos exportando mucho, y los que decimos que estemos exportando mucho no significa que el modelo no esté en crisis, al contrario, es síntoma de que unas reglas del juego están dejando a unos fuera y solo unos se están beneficiando. Y en segundo lugar, la seguridad alimentaria no garantiza ni la preservación medioambiental, ni el empleo en el campo, ni por supuesto en ese sentido, como consecuencia, el arraigo de la población rural. Así que bueno, espero no haberme extendido mucho. Quería plantearos algunos elementos que quizás nos han escuchado desde las movilizaciones, pero que nos ayudan a entrar en debate sobre esto o sobre lo que queráis, porque en mi papel de coordinador de IUCA yo hablo de todo lo que se ponga por delante, Carlos.